Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una importante sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 21 de marzo de 2025, en el recurso de suplicación número 720 de 2024. La resolución aborda una cuestión que afecta a miles de beneficiarios del ingreso mínimo vital. Si el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede exigir la devolución de cantidades percibidas cuando no acredita de forma suficiente los ingresos que atribuye a la unidad de convivencia. La protagonista del procedimiento es una beneficiaria del ingreso mínimo vital que el 21 de octubre de 2016 solicitó una prestación por hijo a cargo. La unidad familiar estaba formada por la solicitante, su esposo y una hija menor de edad. Posteriormente, el 2 de junio de 2020, el Instituto Nacional de la Seguridad Social transformó automáticamente aquella prestación familiar en una prestación de ingreso mínimo vital, reconociendo que la unidad de convivencia cumplía los requisitos exigidos y comenzando a abonar la prestación con efectos desde el 1 de junio de 2020. Conviene recordar que el ingreso mínimo vital fue creado para garantizar unos ingresos mínimos a las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Su finalidad es evitar situaciones de pobreza severa y proporcionar una red de protección social que permita cubrir las necesidades básicas de quienes carecen de recursos suficientes. Por ello, cualquier revisión administrativa que afecte a esta prestación tiene una enorme trascendencia para las familias beneficiarias. En este caso, la beneficiaria pasó de percibir una prestación familiar por hijo a cargo a convertirse en perceptora del ingreso mínimo vital mediante un proceso de conversión automática previsto por la normativa. Esta circunstancia es relevante porque la propia Administración entendió inicialmente que la unidad familiar cumplía todos los requisitos necesarios para acceder a la nueva prestación sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, resulta importante destacar que la composición de la unidad de convivencia constituía uno de los elementos esenciales para calcular el derecho a la prestación. La normativa del ingreso mínimo vital tiene en cuenta tanto el número de miembros de la familia como los ingresos obtenidos por todos ellos, de modo que cualquier modificación en esos datos puede influir directamente en la cuantía reconocida. Durante el período comprendido entre junio y diciembre de 2020, la beneficiaria percibió 738 euros con 40 céntimos mensuales. Posteriormente, entre enero y noviembre de 2021, percibió 751 euros con 89 céntimos mensuales. Estas cantidades fueron calculadas por la Administración tomando como referencia la información económica disponible en cada momento. La cuantía del ingreso mínimo vital no es fija para todos los beneficiarios. Se determina atendiendo a la composición de la unidad de convivencia y a los ingresos existentes en el hogar. Cuanto menores son los recursos económicos de la familia, mayor es la protección que ofrece el sistema, siempre dentro de los límites previstos legalmente. Por este motivo, la actualización de los datos económicos puede dar lugar a modificaciones en la prestación. Sin embargo, cualquier cambio debe apoyarse en información suficientemente acreditada y verificable. No basta con una referencia genérica a unos ingresos, si no se explica de forma clara cómo se han obtenido esos datos y cuál es su impacto real sobre el derecho reconocido. La sentencia analiza precisamente esta cuestión. El conflicto no surge porque existan diferencias en el cálculo matemático de la prestación, sino porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social no logró demostrar adecuadamente los datos económicos sobre los que pretendía fundamentar la revisión y la reclamación de cantidades. El 13 de julio de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social revisó el expediente y declaró que la beneficiaria había percibido indebidamente prestaciones por importe de 5.949 euros con 80 céntimos,
durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. La entidad gestora justificó esta decisión afirmando que, tras la actualización de los ingresos de la unidad de convivencia con datos procedentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se había detectado una percepción indebida de la prestación. Las reclamaciones de prestaciones indebidas son procedimientos especialmente sensibles porque implican exigir a una persona la devolución de cantidades que ya ha recibido y que, en muchos casos, han sido destinadas a cubrir gastos esenciales de subsistencia. Por ello, los tribunales exigen un elevado nivel de precisión cuando la administración adopta este tipo de decisiones. En el presente supuesto, la resolución administrativa no contenía una explicación detallada sobre la procedencia concreta de los ingresos atribuidos a la unidad de convivencia. Tampoco permitía comprobar con facilidad el modo en que esos datos habían sido incorporados al cálculo realizado por la entidad gestora. Esta falta de concreción fue determinante durante todo el procedimiento judicial, ya que la beneficiaria cuestionó desde el primer momento la validez de los datos utilizados por la administración para justificar la devolución de una cantidad tan importante. La beneficiaria mostró su desacuerdo con la resolución administrativa y presentó la correspondiente reclamación previa. Durante el procedimiento también quedó acreditado que la familia atravesaba una situación económica especialmente vulnerable, circunstancia que fue confirmada mediante un informe de los servicios sociales municipales que reflejaba riesgo de pobreza y exclusión social, bajos ingresos, privación material severa y ausencia de empleo. Este elemento tuvo una relevancia especial porque pone de manifiesto la finalidad protectora del ingreso mínimo vital. No se trataba de una familia con capacidad económica suficiente para afrontar con facilidad una devolución de varios miles de euros, sino de una unidad familiar que dependía de la prestación para cubrir necesidades básicas. El informe de los servicios sociales aportó una visión complementaria a los datos puramente administrativos. Mientras la administración sostenía la existencia de ingresos incompatibles con la prestación, los servicios sociales describían una realidad económica caracterizada por la vulnerabilidad y la falta de recursos. Aunque la situación de necesidad no determina por sí sola el resultado del procedimiento, sí constituye un contexto relevante que ayuda a comprender la trascendencia de la decisión administrativa y las consecuencias que una eventual devolución habría tenido para la familia afectada. El asunto fue examinado por el Juzgado de lo Social número 4 de Jaén. Tras analizar la documentación aportada por las partes, el juzgado concluyó que el Instituto Nacional de la Seguridad Social afirmaba la existencia de determinados ingresos en los ejercicios 2019 y 2020, pero no explicaba con claridad cuál era su origen, quién los había percibido ni cómo influían exactamente en el cálculo del ingreso mínimo vital. Por ese motivo, anuló la resolución administrativa y dejó sin efecto la reclamación de devolución. La decisión del juzgado se apoyó fundamentalmente en criterios probatorios. El problema no consistía en interpretar de forma distinta la normativa aplicable, sino en determinar si los hechos alegados por la administración habían quedado realmente acreditados. La magistrada consideró insuficiente la documentación presentada para demostrar la existencia de los ingresos en los términos afirmados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La ausencia de un desglose claro impedía verificar la exactitud de las conclusiones alcanzadas por la entidad gestora. Por ello, la sentencia de instancia entendió que no podía mantenerse una reclamación económica tan relevante sobre la base de una prueba incompleta o insuficientemente explicada, especialmente cuando afectaba a una prestación de naturaleza asistencial. Disconforme con esa decisión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social interpuso recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La entidad gestora
defendió que los ingresos sí quedaban acreditados mediante la información obtenida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y sostuvo que la devolución de las cantidades reclamadas era procedente. Asimismo, solicitó la modificación de determinados hechos probados de la sentencia de instancia. Mediante este recurso, la entidad gestora pretendía que el Tribunal Superior de Justicia revisara tanto los hechos declarados probados como la interpretación jurídica realizada por el juzgado. El objetivo era conseguir la revocación de la sentencia y recuperar la validez de la resolución administrativa. Sin embargo, los recursos de suplicación están sometidos a importantes limitaciones. No basta con discrepar de la valoración realizada por el juzgado. Es necesario acreditar de forma clara y precisa la existencia de errores que justifiquen la modificación de los hechos probados o la corrección de la interpretación jurídica aplicada. Por esta razón, el Tribunal Superior de Justicia examinó con especial atención la documentación utilizada por la entidad gestora para comprobar si realmente permitía modificar las conclusiones alcanzadas en la primera instancia. Ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Instituto Nacional de la Seguridad Social mantuvo que la beneficiaria había obtenido ingresos durante los ejercicios 2019 y 2020 que afectaban al derecho al ingreso mínimo vital. Según la entidad gestora, esos datos procedían de la información facilitada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y constituían la base para reclamar la devolución de las cantidades percibidas durante el periodo controvertido. La Administración afirmaba que los datos fiscales demostraban la existencia de recursos económicos incompatibles con la cuantía del ingreso mínimo vital reconocido inicialmente. Sobre esa base se construía toda la reclamación económica dirigida contra la beneficiaria. No obstante, la cuestión esencial no era únicamente la existencia de determinados datos numéricos, sino la posibilidad de comprobar de manera objetiva qué significaban realmente esos importes, quién los había percibido y cuál era su incidencia efectiva sobre la prestación. Precisamente por ello, el tribunal analizó no solo la existencia de la información aportada, sino también su calidad probatoria, su grado de detalle y su capacidad para justificar una reclamación económica de casi 6.000 euros. El tribunal examinó detenidamente la documentación aportada y concluyó que no permitía conocer con exactitud el origen de los ingresos ni identificar con seguridad quién había sido el perceptor de esas cantidades dentro de la unidad de convivencia. Además, no existía una certificación suficientemente detallada que explicara los conceptos concretos, las cuantías exactas y la incidencia real de esos ingresos sobre el cálculo del ingreso mínimo vital. Por ello, la Sala entendió que la prueba aportada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social resultaba insuficiente para justificar una reclamación de prestaciones indebidas. La sentencia destaca que la Administración se apoyó esencialmente en una consulta de datos sin el nivel de detalle necesario para acreditar plenamente sus afirmaciones. Esa circunstancia impedía verificar aspectos fundamentales para resolver el litigio. Los magistrados consideraron especialmente relevante que no existiera una explicación suficientemente clara acerca de la procedencia de los ingresos ni sobre la identidad de la persona que los habría percibido. Sin esa información, la reconstrucción de la situación económica de la unidad familiar resultaba incompleta. En consecuencia, la Sala concluyó que no podía darse por demostrada la existencia de prestaciones indebidamente percibidas cuando la propia base fáctica de la reclamación carecía de la solidez probatoria exigible en un procedimiento de esta naturaleza. Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que el tribunal recuerda que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social acreditar los hechos que justifican la devolución de prestaciones. No es el ciudadano quien debe demostrar que la reclamación es incorrecta, sino la Administración quien debe probar de forma rigurosa
las circunstancias económicas en las que basa su decisión. Además, la Sala rechaza que los tribunales tengan la obligación de suplir las deficiencias probatorias de la Administración mediante diligencias adicionales destinadas a completar una prueba insuficiente. Este principio constituye una garantía fundamental del Estado de Derecho. Quien formula una reclamación y pretende obtener una consecuencia jurídica desfavorable para otra persona, debe acreditar adecuadamente los hechos en los que apoya su pretensión. La sentencia recuerda que los órganos judiciales no pueden actuar como sustitutos de la actividad probatoria de las partes. Su función consiste en valorar las pruebas aportadas, pero no en corregir o completar las carencias de quien tenía la obligación de probar determinados hechos. Por ello, una vez constatada la insuficiencia de la prueba aportada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la consecuencia lógica era mantener la decisión favorable a la beneficiaria y rechazar la reclamación de devolución formulada por la entidad gestora. Esta resolución posee una especial relevancia porque refuerza las garantías jurídicas de los beneficiarios del ingreso mínimo vital. El tribunal deja claro que la Administración no puede exigir devoluciones de prestaciones basándose únicamente en referencias genéricas a bases de datos o consultas informáticas insuficientemente explicadas. Cuando se reclama una prestación indebida, es imprescindible acreditar con precisión los ingresos, su procedencia, su titular y la incidencia real que tienen sobre el derecho reconocido. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó el recurso de suplicación presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirmó íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Jaén. Como consecuencia, la beneficiaria no tuvo que devolver los 5.949 euros con 80 céntimos que le reclamaba la Administración. La sentencia constituye un importante recordatorio de que toda actuación administrativa que pretenda retirar prestaciones o exigir devoluciones debe estar respaldada por pruebas claras, suficientes y plenamente acreditadas, especialmente cuando afecta a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.